cuándo es el momento de llevar a nuestro hijo a un terapista de lenguaje. Tenemos aquí en el estudio a Ana Terán, ella es terapista de lenguaje, agregada en el Instituto Venezolano de la Audición y Lenguaje, tiene más de 30 años de experiencia en la población pediátrica y tiene una especialidad en comunicación aumentativa y alternativa. Tiene especialidad en fonoaudiología clínica, en prematurez y tiene una certificación en neurodesarrollo. O sea, más experiencia imposible. Empezamos con el ABC. ¿Cuál es el momento para llevar a un niño a una terapia de lenguaje? El momento ideal para llevar a un niño a terapia del lenguaje es cuando tú como mamá o como papá tienes la inquietud. O sea, si tú estás sospechando que a tu hijo le pasa algo, la mejor manera de salir de esa duda es evaluarlo y entonces en función de la edad que él tiene y de todo lo que haya sido su desarrollo hasta el momento, eso te va a determinar si efectivamente hay un problema o es que tú como mamá eres demasiado ansiosa y estás como exigiéndole demasiado a tu bebé. Ahora vamos por etapas. La primera etapa es cuando nuestro bebé debe empezar a balbucear o decir las primeras palabras, específicamente en qué meses. Bueno, el bebé desde en su primer año él empieza primero con vocalizaciones, 2, 3 meses, después sobre los 6 meses empieza a realizar balbuceo, que es una etapa muy importante porque es cuando él está practicando con sus órganos articulatorios a producir una serie de sonidos que al principio es por casualidad, por carambola como se dice en criollo. Entonces él está vocalizando, la lengua se coloca en un lugar, sale un sonido nuevo, le gusta, vuelve y practica otra vez y él así va aprendiendo cómo organizar su boca, sus movimientos para producir esos sonidos. Luego a partir de los 9, 10 meses pueden empezar a aparecer las primeras palabras, aunque él realmente no sabe el significado de esa palabra como tal, que generalmente es papá, por más que uno trate de que diga mamá. Y después, ¿por qué? Bueno, porque uno llegó papá y nadie dice llegó mamá. Okay. Entonces, generalmente suele ser papá la primera palabra. En las entrevistas que yo hago es lo que me suelen decir. Y después, alrededor del añito, ya empieza lo que es la adquisición de palabritas como tal, que tú tienes un bebé de 1 año con un promedio de 6, 7 palabras. A los 18 meses debe tener un promedio de 20 palabras. Cuando ya te llegas a los 2 años vamos por 50. Y entre los 2 y los 3 años hay como una explosión léxica que se llama, donde el niño empieza a ganar vocabulario tan rápido que tú dices, bueno, ¿y esa palabra dónde la aprendió? O sea, yo no le enseñé eso y es que está absorbiendo todas las cosas del medio. Hasta que él aproximadamente a los 4 años, o sea, ya tienes un niño que interactúa, conversa contigo. Tú te puedes sentar a hablar de un tema y tienes ese diálogo de ir y venir de información. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y el niño no habla? Que se han visto casos también de ese tipo. Bueno, entonces ahí es cuando yo te digo que tenemos que determinar qué es lo que está ocasionando. El lenguaje suele ser como que la primera bandera de que algo puede estar ocurriendo. Es así como que la banderita roja, préstame atención, porque está asociado a las otras áreas de desarrollo, sobre todo a la parte cognitiva. Entonces, cuando tú tienes un niñito que no está hablando, tienes que evaluar y ver, bueno, es un niñito que está presentando un retraso en su desarrollo del lenguaje, que sería como que lo más simple, o hay un trastorno como tal. Y habría que ver cuáles son las otras áreas de desarrollo, si están interferidas también, como está el caso del lenguaje. Ahora pasa, por ejemplo, Leo ya tiene 18 meses y a lo mejor no balbucea, a lo mejor no tiene palabras, no está diciendo ninguna palabras, digo, para no llegar a los 4 años. ¿Cuándo es el momento ideal para ir a una terapista de lenguaje? Como te dije al principio, en el momento que tú tienes la duda. Porque, puede ser a los 18 meses. Puede ser de meses. O sea, tú puedes tener un bebé que no está balbuceando, que no te está mirando en la cara. Estamos hablando de un bebé que se siente y tú lo ves que está aisladito. Eso no es lo habitual de un bebé. Entonces, lo ideal es que tú lo lleves porque puede ser que haya un problema auditivo, que ese bebé no esté escuchando bien y está como ensimismado. O puede ser otro tipo de diagnóstico. Entonces, la evaluación lo que te va a determinar es el desempeño del niño en ese momento de su desarrollo. Si ese desempeño es acorde, tú no haces ningún tipo de intervención. Si ese desempeño está desligado, hay como un desfase entre lo que él debe hacer y lo que está haciendo, en los más chiquitos puedes intervenir directamente o que la terapista del lenguaje te lo trate o cambiar reglas de juego dentro del hogar de cómo estimularlo mejor para darle oportunidad a que él inicie con esa parte de comunicación. Ahora, ¿en qué consiste la evaluación de un niño con problemas o que una mamá considera, un papá considera que tiene problemas de lenguaje?
Depende de la edad que el niño está, porque por ejemplo a partir de los 3 años ya tienes pruebas estandarizadas, formales, que tú le puedes pasar al niño para evaluar su parte de comprensión, su parte de expresión, para evaluar, que sería lo que es el área del lenguaje, para evaluar su habla, que es la parte de pronunciación, que son dos cosas completamente diferentes. Y entonces, y si es más pequeño, es mucho en función, son digamos que pruebas también, pero de entrevista, de recolección de información, de observación evaluativa de cómo ese niño está desempeñándose en función de lo que se espera para su edad. ¿Y cómo pueden ser las primeras terapias? Me refiero, me imagino que para un niño bebé es una terapia distinta, para un niño más grande. ¿En qué consiste? Lo digo porque hay muchos papás que dicen, ay, terapista de lenguaje, qué estrés, no, mira, ¿qué le irán a hacer a mi hijo? Entonces, como también para desmitificar un poco de eso. Lo más bello que a mí me ha pasado en mi carrera es que un niñito una vez me comparó con Disneyland. O sea, cuando me dijo que era mejor que ir a Disneylandia, yo dije, no, esto es lo máximo. Claro. Porque eso es lo que uno le vende al niño. O sea, es un sitio donde él va a jugar. Su trabajo es jugar. Entonces, el juego, nosotros se lo presentamos en función a la edad del niño y la exigencia, su desarrollo motor, o sea, la capacidad que él tiene en función a la edad que él tiene. Y sobre ese juego es que se plantea la interacción y la comunicación en el caso de nosotros como terapeutas de lenguaje. Tú estás planteando situaciones en las cuales el niño quiera interactuar contigo, quiera solicitarte un juguete, por lo menos un bebé chiquitico, quiera alcanzar algo y tú estás trabajando el dame, tú se lo pones un poquito fuera de su alcance, pero se lo planteas de una manera que él quiera, tú sabes. Entonces, bueno, yo no lo alcanzo físicamente, no puedo resolver yo, entonces déjame comunicarte a ti que yo quiero eso. Entonces tú planteas situaciones donde tú lo estás tentando para que él trate de decirte a ti con un gesto, con una seña, con una vocalización, si es más pequeño o si es más grande que no está hablando, tú estás planteando las mismas etapas de desarrollo para llegar al habla y la estructuración de oraciones y de ideas completas. En promedio, ¿cuánto es lo mínimo que puede durar una terapia? ¿Cuánto es lo máximo? Las terapias generalmente en tiempo de que de sesión o tiempo de tratamiento. En tiempo, meses, años. Bueno, nuevamente depende del diagnóstico, pero generalmente lo que hacemos es que evaluamos cada cierto tiempo, o sea, tenemos un niño en tratamiento 3, 4 meses y en función de esa nueva reevaluación comparamos los avances que han habido con la evaluación inicial y entonces ahí determinamos, sobre todo en las etapas iniciales, si el niño se ha nivelado con su edad cronológica para darle un alta parcial y estarlo citando después cada cierto tiempo para acompañarlo en lo que le falta en su adquisición. Ahora, hablaba de la diferencia entre lo que tiene que ver con el lenguaje y la pronunciación. Específicamente, ¿cuáles son los primeros problemas de pronunciación que puede tener un niño? Bueno, tú puedes, los primeros problemas de pronunciación, un niñito que tenga su sistema fonológico muy limitado, que tú veas que es un bebé que no te produce muchos sonidos, que su jerga no es una jerga como muy rica en los diferentes fonemas que está utilizando, que no haya una entonación. O sea, así te empieza el bebé, que te habla como en su propia lengua, que tú estás hablando con tu bebé y te responde con ruiditos. Tú le estás hablando en un lenguaje formal y él te está respondiendo. Eso es una sospecha de problema, o sea, no quiero que quede como que es un problema como tal, es una sospecha de problema, es una duda que yo recomiendo aclarar. Antes la tendencia era decir, déjalo tranquilo, espera a los 3, espera a los 4, pero resulta que si tú te pones a ver, a los 4 años el niño tiene que tener prácticamente todo consolidado, ¿ok? Entonces, recién en los 4 años que tú vas a averiguar si efectivamente esas banderitas que él te fue levantando en el camino eran un problema, que se va haciendo más grande, es como la bola de nieve que va rodando. Entonces es preferible tú determinar, no, mira, quédate tranquila, esto que tú estás viendo, atácalo así, resuélvelo así, o no, mira, si efectivamente es un problema que amerita que yo como terapeuta intervenga a resolver. Ahora, los niños que tienen la R, que pronuncian mal la R, ¿cómo se puede manejar eso? Bueno, hay ejercicios específicos para lograr que el niño pueda hacer el movimiento de la punta de la lengua, que es uno de los fonemas últimos que se adquieren, ¿okay? Con el proceso más tardío, tanto lo que nosotros llamamos el vibrante simple como el vibrante múltiple, que será la R, que lo tenemos nosotros en el castellano. Entonces, generalmente el niñito lo resuelve solo, él va haciendo como aproximaciones, es un proceso fonológico que él va estableciendo hasta que él lo logra resolver por ensayo y error y le va llegando. No necesariamente quitarle el frenillo ni nada de eso. Lo del frenillo
Antes todo era culpa del frenillo, sí. ¿Okay? Un frenillo, para que realmente sea un problema y tú tengas que intervenir, es porque te mantiene la lengua en el suelo de la boca. La lengua, no puedes hacer ningún tipo de movimiento, ni siquiera de aseo, como para tú buscar algo de alimento que te haya quedado en los lados, que entorpezca esa parte. Entonces tú dices, bueno, es un frenillo extremadamente corto. Bueno, ¿qué recomendación final puede dar para alguna mamá que esté escuchando esto y que a lo mejor le esté resonando la entrevista? Bueno, la recomendación es que se quiten las dudas, que si tienen una duda, no dejen que el tiempo pase. Es preferible que te digan a ti, mira, tú eres una mamá demasiado ansiosa, quédate tranquila, esto es lo que se espera que el niño esté haciendo, o que más bien te confirmen que no estás loca y que efectivamente hay algo que hay que resolver, que se resuelve temprano porque no hay un acúmulo de problemas, ¿verdad? Y después el niño simplemente se le acompaña para que él continúe con su proceso. Bueno, muchísimas gracias a Ana Terán por haber venido. Ana Terán, terapista de lenguaje, esperemos le haya servido toda esta información que ella nos acaba de dar. Nosotros ya hacemos una pausa.